Mireya Cuevas es una caleña con alma de poeta. Nació en el seno de la familia Gamboa, una familia que respiraba versos y sueños. Su pluma se convirtió en un arma de lucha, uniendo su voz a la de las mujeres que marcharon en el tren de la paz y en el barco de la paz, defendiendo la igualdad y la justicia. Con el tiempo, su espíritu aventurero la llevó a recorrer el mundo, buscando nuevas aventuras para su futuro. En este camino encontró amores que la hicieron sentir viva, el padre de sus 2 hijos y otros 2 amores que dejaron huellas imborrables en su corazón. Aunque esos amores se fueron, su poesía sigue siendo un reflejo de su alma, una alma que late fuerte y que no se detiene. Mireya es una mujer que ha vivido la vida con intensidad, que ha amado con pasión y que ha escrito con el corazón. Su historia es un testimonio de la fuerza de las mujeres que se atreven a soñar, que se atreven a amar y que se atreven a vivir. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy tengo el gran orgullo de tener aquí a mi hermana Mireya. Mi hermana Mireya también ha sido casi como mi mamá y para mí es rico poder charlar con ella, aun cuando charlo muchas veces, pero poder charlar con ella y compartirlo con ustedes. Bienvenida, Mireya, a nuestro programa. Gracias, Ángela. En realidad, sí, pues el honor es para mí, ¿verdad? Poder hablar contigo y pensar que pues tú estás tan lejos y al fin y al cabo estamos tan cerca, tan cerca. Hemos sido amigas, hemos sido compañeras, hemos viajado tanto juntas y hemos hecho muchísimas cosas que la vida nos trajo como un regalo. Vamos a hablar, Mireya, de cómo era ese Cali de los 40 y de los 50. ¿Qué recuerda usted de ese Cali? Pues en realidad en los 40 yo estaba pequeña, ¿no? En los 40 era la época de la guerra mundial y se hablaba mucho de esas cosas. Y yo estaba en el colegio y es decir, era un ambiente totalmente distinto del que ha habido más tarde. Teníamos amigas especialmente alemanas y unas judías. Yo estaba en el Liceo de Alcázar, un colegio que pues está siempre en mi corazón. Y Cali, que era Cali, era un pueblo grande que tenía muchísimas cualidades y muchísimos defectos, pero al fin y al cabo, pues fue una ciudad que significó mucho para los primeros años de mi vida. Usted viene de una familia de poetas, la familia Gamboa. ¿Cómo era el ambiente en la casa? ¿Había un ambiente literario? ¿Cómo fue ese ambiente de pertenecer a una familia, pues la familia Gamboa? Sí, la familia Gamboa y el apellido Gamboa era símbolo de poesía. Yo crecí en poesía con mi madre, Margarita Gamboa. Luego fue una gran poetisa. Sí, había mucho ambiente literario, por lo menos alrededor de mi vida, con la de mi madre. Mi madre frecuentaba personas que eran como muy de ese mundo erudito, de ese mundo literario. Ella en algún momento de mi vida, cuando yo estaba pequeña, daba recitales. Y en los primeros años de mi vida me enseñó ella a declamar casi con una batuta. Eso en realidad ha quedado siempre en mi mente. Y pues ya con el tiempo uno va perdiendo la voz, pero el sonido de la voz de mi madre está siempre presente como un símbolo de, ¿qué diré? De la, la poesía de la familia Gamboa. ¿Usted escribió alguna vez versos? Sí, en realidad sí. Antes de salir de Colombia y en los tempranos años
de mi adolescencia, sí escribí versos, que bueno, tal vez se perdieron con el tiempo. Ángela tiene por allí algunas cosas, creo. Sí, creo que de pronto hay algunas cosas, pero ¿qué la inspiraba? ¿Qué me inspiraba? A mí me inspiraba todo, me inspiraba las cosas que casi siempre inspiran a los poetas, cosas, los paisajes bonitos, los sentimientos profundos, de pronto un enamoramiento prematuro, de pronto el canto de los pájaros, de pronto, es decir, eran cosas todas muy, muy románticas que inspiraron a muchos de los de la familia Gamboa. Bueno, pues una persona más de la familia Gamboa que también ha escrito versos. Vamos a ver esta foto y usted me comenta. Eso es el día de mi grado de bachiller, que tuve el honor de decir el discurso de las bachilleres de 1949. Imagínense ustedes, eso hace casi 70 años de mi vida. Como ustedes ya podrán ver, tengo 92 años, ya pasados, yendo hacia 93. Y cuando miro una foto como esa que Ángela acaba de mostrar, pues muchos recuerdos vienen a mi mente, mucho. ¿Cómo era ese liceo en Alcázar en ese tiempo, Mirella? No era, es decir, el liceo de la casa comenzó pequeño y las primeras bachilleras, si no me equivoco, pero sí creo que fue así, fue una miembro de la familia Gamboa, Esperanza Bonilla Gamboa. Eran solo tres, creo que también Lucy Tejada. Y bueno, yo estaba unos 4 o 5 años. Era el colegio más prestigioso de Cali, a la señorita María Perlaza, que era una mujer maravillosa. Fundó ese colegio y entre las fundadoras también estuvo mi madre y creo que mi tía también, la madre de Esperanza. No creo que éramos más de unas 200 alumnas. Teníamos en realidad un gran orgullo de ser parte del Liceo Benalcázar, siempre lo tuve. ¿Qué diría usted de sus compañeras de clase? Mis compañeras de clase. Bueno, fíjense que ya casi que no queda ninguna, pero estaban de las que todo el mundo conoció, una gran persona, Sofía Arboleda, Hilda Molina, las Belville, que eran de la familia Heredo, estaba Nelly Llanos, mi gran amiga Nelly Llanos, Nora Gaviria. Bueno, éramos en realidad unas 12 alumnas en ese curso que, que como les digo, nos graduamos en el 49. Bueno, excelente ese recuento y esa historia del Liceo en Alcázar que todavía existe. Mirella le va a mostrar esta otra foto. Ay, McGill, claro que es McGill. Bueno, después de graduarme en el Liceo de Alcázar, apliqué para la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Y fue otra experiencia, una gran experiencia en la vida. Tuve el honor de las primeras alumnas latinoamericanas que pasaron su primer año, porque éramos unos cuantos de Cali. Yo estaba muy joven, yo era tal vez la alumna más joven de McGill de ese tiempo. Mirella, ¿cómo fue que su papá la mandó a usted tan lejos? Bueno, en esa época existían pocas universidades internacionales en Latinoamérica, pero se oía que la mejor era McGill en ese tiempo y mi padre quería educarnos con el máximo de conocimientos mundiales. Siempre quiso que
que sus hijos tuvieran una educación de primera clase. Y pues así fue. Yo fui demasiado joven, pensaría yo, para ese mundo tan totalmente distinto. Entre otras cosas, vi la nieve por primera vez. Y eso fue una experiencia increíble. Después, cuando he vivido en la nieve ya tantísimos, tantísimos años después de mi vida, nunca olvido la primera vez que cayó nieve en ese año escolar del Canadá. Siempre tuve una pasión por los idiomas, por aprender algo distinto. En mi temprana niñez había tenido una profesora francesa y había aprendido bastante francés, tanto que en la parte francesa de Montreal pude ensayar y hablar y comunicarme con ellos. El inglés al mismo tiempo era duro de aprender porque no, en esa época no se usaba tanto aprender inglés. Mi inclinación era ser arquitecta, aunque todas mis inclinaciones eran hacia la vida literaria. Sin embargo, algo hice en mis primeros años de la vida de arquitecta. Después estuve solo 3 años en McGill. Luego las circunstancias de la vida me llevaron hacia otros mundos que yo quería conocer. ¿Cuántos idiomas habla usted, Mireya? Pues la vida me ha puesto, es decir, en hablar idiomas, lo cual sí ha sido mi pasión. Y tengo el español naturalmente, el inglés, el francés, el sueco, el danés. Y pues allí me comunico en italiano y en alemán. Fantástico. A ver, le muestro otra foto y usted me dice qué opina de esta foto. Ah, ¿qué tal? Qué increíble, porque esa foto de mi primer esposo, Arne Vitru, es igualitica a mi sobrino, el hijo. No, a mi nieto, en realidad es que es a mi nieto del hijo de mi hija Lucy. Y esa foto sí, no sé cómo la encontraste, Ángela. Cuénteme un poquito más de, digamos, de esa persona que usted conoció, cómo la conoció y a dónde la llevó finalmente. En esa época había varias empresas financieras en Cali y mi padre, que estaba en el mundo financiero, pues tenía muchas conexiones con la compañía de la East Asiatic Company, que era una compañía danesa. Annelitu resultó ser danés. Es decir, era de un país tan remoto que verdaderamente pues estaba muy lejos de ser como lo que yo quería conocer y tal, pero siempre con mi curiosidad por los mundos más lejanos y los mundos más extraños, me interesó muchísimo. Y sí, me enamoré de Arne Vitrum, que se enamoró de mí también, y que pronto le pidió mi mano a mi padre. Y que fue en realidad pues algo muy, muy folclórico, diría yo, cómo fue eso, porque mi, mi futuro esposo danés, que fue luego el padre de mis 4 hijos, tenía conceptos así como muy fijos sobre las mujeres latinoamericanas y creía que sí, es decir, dependían siempre de sus padres, de sus madres, y hasta cierto punto sí tenía razón. El conocer a Anna Vitru me abrió en realidad un mundo totalmente diferente y un mundo que yo quería conocer. Y sí, tanto que abandoné mi carrera en McGill. Y sí acepté casarme con Arne Vitru, que en su afán como de presentar todo esto de una manera correcta, contrató una orquesta para darme una serenata y para pedir el permiso de que yo oyera esa serenata. Arne le escribió a mi padre pidiéndole si podía llevar música a mi casa a las 2 de la mañana, lo cual mi padre sí consintió. Y bueno, esa fue una noche inolvidable en nuestro hogar, en nuestra casa
de Santa Rita en Cali. Muy interesante, Mirella, pues esa época tan interesante de su vida. Mirella le va a mostrar esta otra foto y usted me dice que le recuerda. Esta foto es de Palm Beach, sí, claro, sí Sí. puede ser de Palm, sí, es de Palm Beach. Ah, que no me dice, en realidad, parte de mi vida más tarde, eh, bueno, para hacer un hilo con la vida anterior, me casé con Arne, fuimos a, a varios lugares, entre otras, vivimos en Alemania, en Hamburgo, y allí tuvimos nuestro primer hijo. Y sí, pasó el tiempo, tuve 4 hijos con él y después, así como muchos matrimonios se terminan, se terminó ese matrimonio, pero conocí a Carl, que pues era una persona totalmente distinta, era un científico, era una persona que había participado activamente en la Guerra Mundial y tenía varios, que les diré, como muchísimos recuerdos de esa época. Con Carl no tuve hijos, pero decidimos que nos íbamos a Palm Beach, en la Florida, en Estados Unidos, para abrir una galería de arte, algo que a mí me encantaba. Y abrimos entonces una galería de arte del artista Bjørn Lindblad, un artista danés muy conocido. Y tuvimos en realidad pues una época fantástica porque Palm Beach era, tal vez todavía es un lugar donde llegaban mucha gente eh, conocidas, mucha gente famosas y pasaban por allí por donde uno tenía sus comercios de arte. Y sí, fue, fue muy interesante esa parte de mi vida. ¿Usted alguna vez fue a Mar-a-Lago, la casa de Donald Trump? Claro, claro, claro. Claro, es decir, las fiestas grandes, se hacían muchísimas fiestas de caridad, por ejemplo, fiestas para recoger, para las gentes que estaban enfermas o que estaban, sí, que estaban enfermas del corazón o para los alcohólicos o para el cáncer. Y todas estas grandes fiestas se hacían en Mar-a-Lago. Después Mar-a-Lago fue comprado por Trump. Al principio en realidad era un lugar muy apreciado, muy lindo, que estaba entre el mar y el Intracoastal, que, es que son los lagos que están al otro lado del mar de Estados Unidos. ¿Y qué dicen sus amigas de Palm Beach de la elección de Donald Trump? Ah, eso es un capítulo aparte, es un capítulo aparte, ¿verdad? Tal vez no nos metamos mucho en esto, pero la gran mayoría están por él. Y en esa época conocimos también a la primera esposa de Donald Trump. Y estaba él en esto de que compró pues Mar-a-Lago y compró otras, y fue comprando otras mansiones en Palm Beach. Y él era parte muy importante del mundo famoso de Palm Beach, que sí, fue algo muy especial, ¿verdad? Tener pues la oportunidad de vivir en, en esa época, conociendo primero a personas así como él, luego muchísimos artistas, también artistas de cine, y pues sí, todavía Trump no tenía fama ni buena ni mala. Le muestro esta otra foto y me dice qué piensa. En esa época también viajaba yo mucho con Ángela. Viajábamos como luchando por la mujer, si es que podemos decir esto. Y verdad que sí hicimos algunas cuantas cosas, pero experimentamos, entre otras, el tren de la paz. El tren de la paz es tal vez en la memoria, el recuerdo más interesante de mi vida. Debíamos ser unas 250 mujeres de diferentes partes del mundo en que nos fuimos en este maravilloso tren y cruzamos todo el desierto de Gobi y cruzamos para llegar a la
gran conferencia en Beijing. Todas las experiencias que tuvimos ahí, buenas, interesantes, y fuimos en un tren que era ruso y teníamos pues todo el servicio maravilloso de lo que Rusia podía darnos en ese tiempo. En ese tiempo Rusia tenía como buena fama. De allí llegamos a esta gran conferencia de mujeres en Beijing. Y nuestra pasada, pues por el desierto, entre otras, nos pararon en algún momento en la frontera para, para entrar a la China y nos amenazaron con fusiles y bueno, descubrimos que éramos, verdad, más valientes de lo que creíamos. Cuando tuvimos la crisis más grande, nos pusimos a cantar. Le voy a mostrar otra foto, Mireya. ¿Qué le recuerda a esta persona y dónde estuvo con ella? No, pues es decir, me dice Denise Brown, una persona muy especial que viajó con nosotros al Japón. Nosotros, digo, era mirando al mundo con ojo de mujer, que fue en un tiempo, pues, nuestra pasión, la de Ángela y mía, y que luchamos en el mundo entero por hacer de los privilegios que debe tener una mujer. Bueno, ya la última foto, Mireya. Pero bueno, aquí estoy con Ángela y con François, su esposo, pues son recuerdos maravillosos en realidad, todo eso, porque yo creo que gran parte de mi vida la he vivido, pues de las cosas emocionantes que me han pasado, siempre han pasado con Ángela, y de cosas inusitadas, porque Ángela es alguien supremamente original y supremamente osado. Ella hace cosas así que no hace el resto del mundo y es para todos los que viajan con ella pues un privilegio. Acabamos en realidad de pasar unos días maravillosos juntos para la Navidad del año pasado. Bueno, Mireya, pues ya se nos agotó el tiempo. Ha sido rico esta entrevista, rico esta conversación y muchísimas cosas que aprender y muchísimas cosas también que enseñarle a la otra gente después de todos estos tantísimos años en que usted, de los que usted tiene recuerdo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Ángela, gracias por estos minutos maravillosos de recuerdos. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos recuerdos tan importantes con mi hermana Mireya, con la que he vivido y he vivido muchísimo y para mí pues ha sido un gran honor y un gran placer poder conversar con ella en Charlas con Ángela. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas conmigo. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Gracias a ti, Ángela. Gracias.